Yo quiero que busque el Salmo 34:1. Que fue el salmo que mientras yo caminaba, Dios puso en mi corazón. Salmo 34:1. Bendito el que vive. Lo voy a leer en dos versiones. La primera, la Reina Valera 1960, y luego voy a leer la misma porción bajo la nueva versión internacional. Salmo 34:1 según Reina Valera 1960. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Repito de nuevo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La nueva versión internacional dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo. Fíjense que las dos lo dice esa parte igual. Mis labios siempre lo alabarán. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es veraz. Yo te pido, Dios, que tú nos hables de manera especial. Y te pedimos, Dios, dirección, guianza. Te pedimos que nos hables, que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios empezó a hablarme sobre este tema, me llevó al recuerdo cuando yo me tenía que quedar en casa de mi abuela materna. Yo llegaba de la escuela y mi mamá trabajaba, por lo tanto yo me tenía que quedar en casa de mi abuela hasta que llegara mi mamá del trabajo, mi papá. Y me acuerdo que mi abuela era una mujer sabia, una mujer que me dio grandes lecciones, entre ellos ser agradecido. Me acuerdo una vez que ella estaba haciendo sorullitos de maíz y me dio la porción que a mí me tocaba. Pero como niños al fin a veces somos malcriados, malagradecidos, y yo empecé a hacer una perreta porque quería más sorullitos de maíz. Y mi abuela me decía: ya te di la porción que a ti te tocaba. Y yo en esa perreta, en esa queja, en esa gritería porque quería más sorullitos de maíz, mi abuela me dio una gran lección. Y ella empezó a hacer sorullo, sorullo y sorullito, y me empezó a dar, y a dar, y a dar. Y cuando yo le dije: no quiero más, me dijo: no, ahora te lo vas a comer. Y me siguió dando sorullo hasta que, mire, hasta que exploté. Y ya usted sabe lo que significa explotar. Y después que exploté, me dio la pela. Y me dijo: no seas malagradecido. Porque lo bueno, lo que se te toca es bueno. Cuando es de más, hace daño.
Y me enseñó en aquel momento lo que era ser una persona agradecida. Y de ese día en adelante, cuando me daba la porción, yo no criticaba. Y mi abuela me enseñó grandes lecciones de vida. Y de igual manera, tenemos un Dios grande y maravilloso. Un Dios bueno y poderoso, que nos colma de favores, de misericordia. Cada día se renueva, dice la palabra, sus misericordias. Todos los días. Un Dios que nos ha hecho con nosotros conforme a nuestra equidad. Él no lo ha hecho. Dios, aleluya. Si pudiéramos ver, hermanos, Dios no nos paga con las actitudes y las acciones que nosotros hacemos. Al contrario, Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo piadoso. Dios sigue siendo amoroso a pesar de que nosotros no somos fieles. Alabado sea el Señor. Mira, Leli, prueba el otro, a ver si es mejor. Alabado Dios. Aleluya. No es el 4. Alabado Dios. Alabado Dios, sino el 2. Alabado Dios. Vemos entonces, hermanos, si nos dejamos llevar por eso, de que Dios es un Dios tan y tan amoroso, que le debemos de dar gracias por todas las cosas que nos da. El dar gracias a Dios nos ayuda a entender que el Dios de los cielos, cuando le somos agradecidos, y ahí es el gran problema de la humanidad. Quiero que entienda bien esto. El gran problema de la humanidad es que no es agradecida. Aleluya. No es agradecida. No lo es. Y yo quiero que veamos que el salmista David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice bendeciré a Jehová cuando las cosas me vayan bien. No dice bendeciré a Jehová cuando esté la buena. No dice bendeciré a Jehová cuando todo me salga bien, sino que al contrario dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de paz, tiempo de guerra, tiempo de situaciones, de todos los tiempos que el hombre pueda vivir, yo bendeciré a Jehová. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. En la Nueva Versión Internacional dice: mis labios siempre te alabarán. Cuando yo entiendo la dimensión de ser agradecido a Dios en todo tiempo, y que no importa lo que yo esté viviendo, no me limita la adoración a Dios, entonces veré a un Dios actuando a mi favor. Nada me podrá sacar
de la línea de batalla, porque entiendo de que Dios es mi guardador y Él me ha dado más de lo que yo necesito. Por lo tanto, lo alabaré en todo tiempo. En los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de los silencios de Dios, lo alabaré. Porque cuando Dios hace silencio es cuando Dios está obrando a favor de uno. Aleluya. Y yo quiero que vaya conmigo a un relato de la Biblia, que podamos entender esta dimensión. Y vaya conmigo ahora a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas capítulo 17. Aleluya. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Alabado sea el Señor. Y dice Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dijera: gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos una historia que representa la humanidad. Quiero que vea que esta porción de la palabra está aquí porque nos enseña a nosotros cómo la humanidad vive cuando Dios hace milagros, cuando Dios obra a favor de las personas. Observe bien. Jesús iba entre Samaria y Galilea. Y cuando entra a una comunidad, sale al encuentro de él 10 leprosos. Y comenzaron a pedirle al Señor que los sanara. Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 gritaron lo mismo. Jesús no puso las manos. Jesús no hizo una oración extravagante. Jesús solamente dio una orden y le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. La ley de Moisés establecía que para que un enfermo de lepra fuera restaurado al pueblo de Israel, tenía que ir al sacerdote, pagar la ofrenda, y entonces el sacerdote examinaba su cuerpo y podía determinar que ya estaba sano de la lepra. Y esa persona
entonces con un papel escrito por el sacerdote podía regresar a su comunidad, podía regresar a su casa, podía ir al templo, a las sinagogas, a adorar a Dios. Y esto era requisito, porque el que era leproso era maldito ante el pueblo de Israel y ante Dios. Cuando Jesús le ordena a estos 10 leprosos ir y mostrar a los sacerdotes, le está requiriendo una acción de fe entre los 10 enfermos. Ellos dicen que cuando iban de camino al templo a ver a los sacerdotes, versículo 15, entonces aconteció que en el versículo 14, y aconteció que mientras iban, mire, hay milagros que Dios hace según tu fe. Si ellos no hubiesen creído el mandato de Dios y no hubiesen ido a los sacerdotes, se hubiesen quedado enfermos de la lepra. Y hay veces que Dios hace el milagro de camino a tu casa. A veces Dios hace milagros camino, aleluya, a tu encuentro con algo, con alguien. Dios puede hacer el milagro camino, aleluya, alabado Dios, al tribunal. Dios puede hacer el milagro de camino al hospital. Dios puede hacer el milagro camino a Hacienda. Dios puede hacer el milagro en muchas maneras, encaminando en la fe de que si Él dijo que te iba a tocar, de que te iba a sanar, de que iba a obrar, si Él te ordena, hazle caso. Y dice aquí que ellos, yendo de camino hacia los sacerdotes, fueron limpiados. Fueron limpiados. Ahora viene la condición del hombre. Solamente uno fue agradecido. Solamente uno fue agradecido. Uno regresó y comenzó a adorar a Dios. Muchos de ellos, los otros 9, pudieron haber pensado, no, Él no me sanó, sino que la medicina que me estaba poniendo me curó. Otro pudo haber decir, yo pude haber ido a un mejor médico y me hubiese sanado. ¿Cuáles fueron las razones por las que los 9 no regresaron? Era porque eran personas no agradecidas. Eran unos mal agradecidos. Fíjese que el corazón de Dios busca gente humilde de corazón. Gente humilde, gente que esté dispuesta a adorarlo y ver la gloria del Señor. Es importante, hermano, y aquí hay un principio que como pueblo de Dios debemos de entender. Tenemos que ser agradecidos. Debemos de expresar con nuestros labios gratitud a Dios. Debemos bendecir su nombre y dar acciones de gracia. Por eso, yo no sé si usted sabe que los judíos tienen una tradición, y es que cuando el judío se levanta, el judío tiene que dar 18 bendiciones a Dios. Tiene que bendecir a Dios de 18 formas diferentes. Al mediodía, el judío tiene que bendecir a Jehová 18 veces. Y antes de acostarse,
Tiene que decir, bendeciré a Jehová porque me dio la vida, hoy me pude levantar, hoy pude hacer todas las cosas. Y tiene que bendecir a Jehová 18 veces. Es triste ver que la gente olvida lo que Dios ha hecho en sus vidas. La gente olvida los milagros de Dios. La gente olvida las veces que Dios ha peleado por ellos. Y el ser humano se enfoca solamente en su problema y no ha podido entender. Y cuando somos agradecidos y damos gracias a Dios en todo tiempo y de continuo está la alabanza en el Señor, ahí podemos entender que no me voy a enfocar solamente en mi problema, sino que glorificaré a Dios, porque también Dios hará las cosas a mi favor como lo ha hecho antes. Pero nos olvidamos. Y Dios sabe que nos olvidamos. Mire, si Dios lo sabe, que en Éxodo nos dice que cuando el pueblo de Israel pasó el mar rojo y fue librado del ejército de Faraón, y la hermana de Moisés María comenzó a adorar a Dios con pandero, coal, y comenzaron a cantar. Dios le habló a Moisés, le dijo: dile a cada uno de los ancianos de Israel que cojan una piedra y levanten un monumento. Pondrán las 12 piedras y ese monumento será de señal. Cuando las generaciones venideras vengan, ustedes puedan decir cómo los libré de las manos del faraón. Nosotros tenemos que levantar monumentos de agradecimiento a Dios. Tenemos que marcar los momentos en que Dios peleó y vimos la gloria de Dios. Debemos de tener un libro de acta de memoria. Los reyes de la antigüedad tenían libros de memoria. ¿Por qué? Porque el hombre se olvida de las cosas que Dios ha hecho por ellos. Nos enfocamos en el problema de hoy, pero se nos olvida de cuántas veces Dios nos libró. Y no somos agradecidos. Yo quiero decirte algo, hermano. Ser malagradecido es el inicio o la semilla del pecado adámico. Se lo puedo probar. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor le dio una instrucción a Adán. Quiero que escuche bien. Y estamos en una generación de gente que se está levantando malagradecida. Y eso es el comienzo del pecado. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio una instrucción. Si usted lee Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, se va a dar cuenta que Adán tenía las condiciones perfectas para vivir. La temperatura
en el paraíso era perfecta. ¿Por qué digo eso? Porque no necesitaban ropa. Porque el clima era apto completamente para ellos. No había espino. No había hierba mala. Las frutas se daban por montones, en abundancia. No tenían que sembrar, no tenían que esforzarse, no tenían que labrar la tierra. Tenían todo tipo de fruto comestible que era bueno. La encomienda y el trabajo que Dios le dio a Adán era que fuera mayordomo de la tierra y que le pusiera nombre a todas las cosas. Pero Dios siempre pone un límite. Dios siempre pone una raya y Dios le dijo: de todos los árboles y de todos los frutos comerás, menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y Dios le advierte y le dice que el día que ellos comiesen de esa fruta, ciertamente morirá. Mira, si el clima era perfecto, que no había lluvia, no había aleluya, huracanes, no había tormenta, no llovía, sino que dice que toda la mañana, aleluya, se levantaba el rocío y con eso era suficiente. Un clima perfecto. Pero el mal agradecido, por más que tú le des, siempre va a buscar algo para hacer lo indebido. Adán y Eva no fueron agradecidos a Dios. Porque si hubiesen sido agradecidos, cuando el diablo vino y le presentó el problema a Eva, o la tentación a Eva, y le dijo: come de este fruto, porque ciertamente vas a ser igual a Dios. A Eva le hubiese dicho: tú estás loco. Una persona agradecida hubiese dicho: pero ¿por qué yo voy a cambiar un mundo de bienestar donde puedo comer de todos los frutos? ¿Y por qué yo lo voy a cambiar por ese fruto que Dios me dijo que no comiera? ¿Estás loco? Una persona que agradezca a Dios en todo tiempo y que de continuo esté la alabanza en su boca, le hubiese dicho al diablo: no voy a cambiar la gloria que tengo por una fruta, aleluya, que Dios me dijo y me advirtió que el día que yo comiera de eso moriría. Pero el ser humano olvida. El ser humano, en este momento, Adán y Eva fueron malagradecidos a Dios. No tuvieron en cuenta todas las bendiciones que Dios le estaba dando. Y el problema del ser humano es ese, que se enfoca en pequeñeces y entrega las bendiciones y la gloria que Dios le está dando por platos secundarios, por pequeñeces, por cosas que van a truncar tu vida. Adán no fue agradecido. Así vemos también a David. ¿Cuántas bendiciones Dios le dio a David? De ser de un pastor de ovejas y ahora es rey. Pero algo que tenemos que cuidarnos es del cansancio.
el cansancio emocional, el cansancio espiritual y el cansancio físico son el cultivo idóneo para Satanás atacarnos. Una persona cansada emocionalmente por tantos problemas, por tantas crisis, por tantas, aleluya, situaciones. Y a eso le añade el cansancio espiritual. ¿Y qué hace la persona? Deja de alabar a Dios. Por eso el salmista nos advierte claramente que esté de continuo la alabanza en tu boca, que tus labios siempre adoren a Dios, que no importa el momento en que viva, glorifica a Dios, porque Dios está contigo y Dios te está procesando. ¿Entiende esto? Dios te está procesando. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano mío? Dios permite que pases por las situaciones adversas. Yo leí un libro recientemente que decía, cuando somos pasados por el mar. Y es la historia de este hombre que vivía con sus padres, de una familia rica, una familia adinerada, y él estaba viviendo lujos, sin esfuerzo, no quiso estudiar, vivía una vida alocada, no quería tener responsabilidad de la vida, ya tenía 35 años viviendo en su casa. Y un día su papá se cansó y lo lanzó afuera de la casa. Se quedó sin casa, se quedó sin dinero, se quedó sin posiciones. Estaba en la calle con su carro solamente, su poca ropa que pudo sacar. Hay veces en la vida del ser humano que tenemos situaciones extremas. Cuando le cogió la noche, él tuvo que tomar una decisión, y ahí es donde viene el problema. Hay gente que las decisiones es dejarse morir. Pero hay veces que hay personas que ante la adversidad dicen, bueno, ya que estoy aquí, voy a pelear, voy a transformar. Este hombre tuvo que tomar una decisión y comenzar a trabajar, comenzar a luchar, levantarse, ver que la vida era otra cosa a los continuos que él vivía según sus costumbres, y como el dinero no lo sufría porque su papá generaba todo el dinero, entonces se vio en la necesidad de trabajar, de luchar. Al cabo del tiempo, y una de las primeras cosas que vio y entendió quedándose en la casa, en la calle, fue conocer a Dios, y entregó su vida al Señor. Y comenzó a ser fiel. Y comenzó a entender que Dios había permitido eso. Porque si él se hubiese quedado en su casa de su padre, nunca hubiese conocido a Dios. Pero ahora era feliz. Ahora era lleno. Porque ahora tenía identidad. Y para hacer la historia larga, corta, comenzó con un negocio de reparación de goma, y luego se hizo un comerciante que podía subsistir y tuvo una familia. Él dice que hay momentos, y esto es lo que quiero compartir contigo, hay momentos extremos en nuestras vidas
que nos catapultan a hacer grandes cosas o nos entierran para morirnos en la vida. Si tú en el proceso difícil, yo soy testigo de eso, hermano, en los momentos más difíciles de mi vida, yo utilicé esos procesos duros y ahora le doy gracias a Dios por ello, porque he entendido que esos procesos duros me han hecho el hombre de hoy y me han hecho entender que no importa lo que viva, toda la gloria, toda la honra, todo el honor se lo merece Él. Y aunque a lo mejor el proceso de mi vida esté desesperado, mas no destruido. Por eso Pablo dijo, derribado, mas no acabado. A punto de la muerte, pero ¿sabes qué? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aunque venga la muerte, aunque vengan ángeles, aunque venga lo que venga, yo le creo a Dios porque Él es mi Señor. ¿Podrás tú decir eso? Y es interesante porque en Lucas, y con esto acabo, vemos que siempre vendrán pocos a adorar a Dios. Tristemente, solamente uno vino. Pero ese que vino luego se llevó lo más grande. Porque hay gente que se conforma con pequeñeces. Mire, yo he visto gente que viene a la iglesia para que Dios los sane. Yo he visto gente que viene a la iglesia buscando una mujer o buscando un hombre. Yo he visto en la iglesia gente que ha venido a la iglesia buscando cosas. Y Dios se las da. Y lo triste es que al dárselas se van de la iglesia. Se pierden lo mejor. De esos 10, uno recibió lo mejor. Porque al venir a dar gracias y postrarse ante Dios, Jesucristo le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente ese uno solamente fue sano, si ahora se llevó la salvación de su vida. Y yo estoy seguro que ese que se fue sano y que fue salvado iba a ir a su comunidad y iba a seguir diciendo, yo era leproso, pero hay uno que me dijo que fuera al sacerdote y de camino fui sanado. A Él sea la gloria. Entrega tu vida a Él. Y a través de Él, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro, porque una persona que ha recibido un gran milagro y luego de eso ha recibido la salvación, no se puede quedar callado. Nosotros, hermanos, debemos de dar gracias a Dios. Como dice el Salmo que acabé de leer, dice claramente, bendeciré al Señor en todo tiempo. Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendice al Señor. Su alabanza estará siempre en mi boca. ¿Qué está diciendo tu boca? ¿Qué está declarando tu vida? ¿Victoria o derrota?
salud o muerte, prosperidad o escasez, bendición o maldición. ¿Qué habla tu boca? Yo te invito que tus labios siempre alaben al Señor. Que no importando lo que viva, acuérdate de tu Creador y Él te dará la victoria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que ha llegado hasta tu casa. Mira los que nos están viendo por Facebook, Instagram, YouTube y otros medios, Padre. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que ellos puedan recibir esta palabra en sus corazones y que lo que tú has determinado para ellas, Señor, se cumpla para la gloria y la honra de tu nombre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor.